Durante este año 2016 se cumplen 80 años del inicio de la Guerra Civil. Vamos en los siguientes minutos a hablar de uno de los libros, de los primeros títulos que probablemente salgan con respecto a este tema. El libro se titula El mercenario y está escrito por Nick Gillan. Hablaremos de quién es Nick Gillan, hablaremos y además también del tema que trata las brigadas internacionales, por supuesto de su posición dentro de las brigadas internacionales, de cómo fue su vida dentro de estas brigadas y por último de lo que sintió, que también es importante, y lo vamos a hacer con Eduardo Juárez. Eduardo ha hecho el prólogo de este libro, del mercenario. Él es profesor de la Universidad Carlos III, también de la UNED, presidente del Centro de Investigación de la Guerra Civil Española y cronista oficial del Real Sitio de San Ildefonso. Bienvenido de nuevo, Eduardo. Bien hallado, Isabel. Hablamos del mercenario y es el testimonio directo de un brigadista que ahora diremos de dónde era porque no se sabe muy bien, de las brigadas internacionales, que de alguna manera, y por las causas de las que también hablaremos, reniega de la causa republicana, de la causa que le hizo unirse a las brigadas internacionales. Primero quizá empezar por el autor, por quién es y lo que se sabe de Nick Gillan. Bueno, pues efectivamente es un personaje como tantos y tantos miembros de las brigadas internacionales, un personaje misterioso, hasta el punto de que es más que probable que Nick Gillan no sea más que un acrónimo o probablemente un cognomen, que diríamos usando un término latino, del verdadero nombre de este brigadista. Realmente no tenemos una constancia documental de cuál era su nombre verdadero. No tenemos ninguna fotografía suya a día de hoy. Y mira que ayer me escribía Evelyn Mesquida, una famosa escritora francesa, historiadora, especialista en las brigadas internacionales y sobre todo en la 9, en la brigada Leclerc, preguntándome sobre el origen de Nick Gillan, ¿no? Pues la verdad es que no es un personaje conocido. Probablemente sea de origen belga. Él se define a sí mismo como belga. Él inicia su aventura hacia la Guerra Civil Española en Bélgica. Mis investigaciones me hacen pensar que era un belga nacido en la Unión Soviética, es decir, un ruso nacido de padres belgas, por eso mantiene ambas nacionalidades. El tema, como decimos, es su paso por las brigadas internacionales. Yo creo que, aunque sea brevemente, en un minuto, deberíamos explicar ¿qué fueron las brigadas internacionales? Bueno, pues sí, la verdad es que las brigadas internacionales como concepto histórico es un tema muy tratado ya desde el propio final de la Guerra Civil Española, porque responden a un fenómeno masivo de afluencia de voluntarios a la Guerra de España, como les gusta llamarla a ellos, o a los descendientes o a los que quedan vivos, para luchar contra el fascismo, ¿no? Ese movimiento que nace en todos los países occidentales, incluidos aquellos países donde había sistemas fascistas, o especialmente en esos países como Italia o como Alemania, pero por supuesto en Francia, en Inglaterra, incluso en Irlanda, a pesar de su profundo catolicismo, en Estados Unidos, en América Latina, en el norte de África, un flujo de voluntarios que vienen a luchar contra el fascismo, a apoyar a la defensa de la República Española, pero que desde el primer momento este movimiento está capitalizado o coordinado por la Internacional Comunista, por la Comintern, ¿no? Que es la institución que crea la Internacional Comunista para gestionar este flujo de voluntarios que vienen a España. Probablemente muchos de estos brigadistas que se unieron a la causa en contra del fascismo y en contra de lo que pasaba y de un bando en especial, no tuvieron muy claro quién iban a ser los que dominaran las brigadas internacionales. Estamos hablando, por ejemplo, de irlandeses católicos y de otros, de norteamericanos, de Estados Unidos, que no creo que tuvieran muy a bien que fueran precisamente los comunistas los que llevaran las brigadas internacionales. Bueno, esa es la hipótesis tradicional, ¿no? Que las brigadas internacionales fueron un movimiento espontáneo que movilizó y digamos que dirigió un flujo de movimiento de defensa de una supuesta democracia o de la democracia hacia España en lucha contra el fascismo. Esa es la hipótesis tradicional. Pero yo creo que, fíjate, la tradición, la historiografía actual está más cercana a pensar que
Todas las brigadas internacionales, es decir, el concepto de brigada internacional, desde el primer momento está capitalizado por el Partido Comunista de la Unión Soviética y el Partido Comunista francés, puesto que la inmensa mayoría de los brigadistas, 30 o 40% son franceses, está capitalizado por ese Partido Comunista. Es cierto que muchos de estos brigadistas eran comunistas en su origen. Por ejemplo, la mayoría de los americanos que vienen a la Brigada Lincoln tienen una ideología comunista. Ahora bien, como todo en historia, generalizar, decir todos eran comunistas, no. Todos estaban en contra del comunismo, no. Seguramente hubiese una amalgama de esas dos tendencias que probablemente también expliquen los problemas internos que describe claramente Nick Gillan en su libro. Pues hablaremos del mercenario, vamos a hablar en los siguientes minutos, porque quizá este libro significa la ruptura de un mito, por lo menos para él lo fue, de lo que fueron las brigadas internacionales. Él lo vivió así por una serie de circunstancias que ahora iremos contando, tampoco sin desvelar todo el libro, claro. Claro, por supuesto. Bueno, verás, pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, uno viene con una idea, o uno venía con una idea a la guerra civil, a la guerra de España, que nunca llaman la guerra civil, llaman la guerra de España, porque ellos pensaban que trascendía a España este enfrentamiento, y en buena lógica es cierto, ¿no? Porque después viene la Segunda Guerra Mundial, que es una continuación del enfrentamiento en que se convierte la guerra civil española, no en cómo empieza la guerra civil española, aunque eso sea otro tema de discusión, ¿no? En efecto, sí, las brigadas internacionales representan, ¿no?, esa desengaño en muchos de ellos, el proceso de entrar, convencerse de una idea y luego darse cuenta de que es otra. Piensa que, por ejemplo, a partir de 1937 se crea un campo de concentración en Albacete para recoger a aquellos descontentos que quieren abandonar las brigadas internacionales después de que han sido militarizadas, ¿no?, por la decepción, el descontento. Una decepción y un descontento que tiene Nick Gillan en su libro, que muestra que es también comparable con la que sufre otro brigadista muy, muy famoso, que es George Orwell. George Orwell viene primero a luchar con las brigadas comunistas del PUM, con las milicias comunistas del PUM, del Partido Trotskista, y después queda integrado en las brigadas internacionales. Y precisamente ese control comunista de las brigadas internacionales es lo que le desengaña y provoca que escriba un libro muy, muy crítico, primero con las brigadas internacionales, que es El homenaje a Cataluña, y luego, por supuesto, su famoso libro Desmitificación del comunismo, que es Rebelión en la Granja. El propio Nick Gillan dice, y entre comillas lo leo, es ocioso e inútil descubrir a los dirigentes comunistas sus propias taras. Así que si quería hacer una obra útil tenía que dirigirme al pueblo por entero. Es por eso que escribe este libro, El mercenario, aunque además de esa desilusión por este control, a él también le ocurren cosas personales. Le acusan de cosas muy importantes que le hacen además tener miedo y querer huir. Sí, efectivamente. Bueno, él pasa un proceso, es un proceso de degeneración en la idea, en el mito de la Brigada Internacional. Sin embargo, bueno, hay que ser cauteloso en este aspecto, ¿no? Él también hay que tener en cuenta que él escribe el libro después de que es rechazado y expulsado de su unidad con la que ha luchado durante 2 años y debe huir de España por una acusación de malversación y de apropiación de bienes del batallón, que eso, el que lo quiera saber que se lea el libro, no lo voy a profundizar en ello, pero le obliga a escapar de España, y es justo en ese momento en el que él es consciente de que si vuelve a España va a acabar ejecutado, es cuando él se desengaña definitivamente de las brigadas internacionales y toma la decisión de escribir este libro. No es el único, como te he dicho antes, que se desengaña de este tema. Ahora, tampoco hay que demonizarlo, ¿eh? Él, por tanto, es acusado de algo que tiene poco que ver con la cuestión militar, es más bien una cuestión económica y una cuestión de malversación, y él se da cuenta que tiene que huir. Su vida tampoco es fácil. Rocambolesca, ¿no? Él tiene que escapar va a Madrid, de Madrid va a Valencia, y ya en Valencia, después de estar un tiempo hospedado, haciendo valer su pasaporte belga, y consigue salir hacia París en una vuelta que es muy complicada. Hay que recordar lo que he dicho hace un momento de la existencia del Camp Lukács, que era realmente un campo de concentración para brigadistas desesperados y desangelados, ¿no?, que habían perdido la fe en la idea y en la lucha contra el fascismo. Pero bueno, digamos que ese es el problema que tiene él. Indudablemente una huida, como siempre, en un mundo en guerra, en un mundo que se desmorona. Esto es lo que ocurre cuando las personas se encuentran en ese entorno terrible de la destrucción, del fin de las ideas, del fin de las creencias. Todo es negativo, todo es horrible. Eso es, ¿no?, en parte la imagen que da Nick Gillan. Además, Nick Gillan dice algo que hay que pararse a pensar y a profundizar. Él dice que debe existir un divorcio entre los ideales políticos y las acciones militares. Sin embargo,
como estamos viendo hasta ahora mismo en el mundo, yo creo que no era solamente de esta época, sino ahora mismo lo estamos viendo con todos los sucesos que están ocurriendo, es muy difícil divorciar los ideales políticos de las acciones militares o policiales, o de alguna manera eso parece que va unido y va imbricado. Tienes razón, para empezar, lo que estás diciendo es lógico, ¿no? Uno puede pensar que es inviable el comprender una acción militar sin un sustrato político que justifique. Hoy en día, por ejemplo, es imposible, sin un comportamiento, un compromiso político, hablar de acción militar, per se. En lo que se refiere a Émile Gillan, por otra parte, es a lo que ocurre en la Guerra Civil Española, sobre todo al principio, porque Émile Gillan el problema que tiene, como hemos dicho durante este programa, que es un poco despecho hacia las brigadas internacionales, hacia la idea en sí de la Guerra de España y de la Brigada Internacional, por su experiencia personal y por los problemas que él ha tenido y ha encontrado, tanto él como sus compañeros, en realidad de lo que está hablando es de un proceso muy complejo, ¿no? Está hablando de un proceso muy complejo que yo creo que es evidente, ¿no? Las brigadas internacionales, el enfrentamiento político es mucho más complejo. No se puede hablar de un enfrentamiento militar porque sí. El ejemplo, el inicio de la Guerra Civil. En el inicio de la Guerra Civil, las milicias especialmente anarquistas, antes de tomar la decisión de realizar una acción militar, deciden votar. Entonces, esto lo resalta Émile Gillan al definirse lo político por un lado, lo militar por otro. Es decir, él ve que la politización de la sociedad que experimenta la Guerra Civil Española por la presencia de multitud de grupos políticos y una falta tremenda de cohesión política en el ejército, esto conduce a sinsentidos, como que tengamos que votar los milicianos, los soldados, si tomamos una posición, si obedecemos a un oficial. ¿Esto tiene lógica? Pues no tiene demasiada lógica, y quizá lo que él piensa y dice también es que esto es lo que hace que fuera imposible que ganara otro ejército que no fuera el de Franco. Sí, es verdad, eso es fruto, perdona que me ría, eso es fruto de la traducción. Piensa que Émile Gillan, y esto es algo muy importante de este libro, el relato de Émile Gillan se publica en 1939 en Tánger. Curiosamente, Tánger no es una zona especialmente franquista, pero bueno, se traduce al español con un claro trasfondo franquista en la idea, ¿no? Indudablemente hay que entenderlo desde este punto de vista, las cosas que está diciendo Émile Gillan. Año 1939 cuando se escribe este libro. Hay que situarnos. ¿Por qué ahora se edita un libro del que va a hacer pues muchos años, 70 y muchos años? En primer lugar, yo tenía una espinita clavada en el corazón cuando realicé mi investigación sobre la batalla de la Granja y la ofensiva sobre Segovia en la Guerra Civil Española en el 37. Bueno, tras leer el texto de Émile Gillan del 39, que él alude y explica la participación catastrófica de la Brigada Internacional, de la 14ª Brigada Internacional, en la que él pertenece, su batallón de caballería, pues yo tenía una espinita clavada en el corazón de intentar reeditar este libro, sobre todo para intentar cuestionar aquellos puntos claros en los que Émile Gillan muestra su despecho y su desprecio hacia el proceso de las brigadas internacionales. Indudablemente las brigadas internacionales, como hecho histórico, como movimiento social, pues es muy defectuoso. En 1936 hasta el 38 que se licencian, las brigadas internacionales indudablemente tienen un gran prestigio en el pueblo español. Vistas con el filtro del tiempo, ¿podemos decir que eran unidades militares importantes? Pues mire usted, pues no lo eran voluntarios, no eran grandes soldados, pero de ahí a decir que eran una escoria, que eran una inutilidad. Hombre, en Madrid fue defendido de la columna de General Franco en el 36, en septiembre del 36 hasta diciembre, gracias a las brigadas internacionales que lo pararon. Por lo tanto, aquí es importantísimo, Eduardo Juárez, que comentes, como nos estás diciendo, que realmente esta reedición no es tanto para poner en valor todo lo que dice Émile Gillan, sino en muchos casos para justamente todo lo contrario, para contradecir lo que dice. Quizá no en todos, pero sí en una parte importante. Indudablemente, la edición del Mercenario de la editorial Interfolio, de mi querido amigo Ángel Sanz y de Teresa, en realidad no es más que esto. Es una reedición de un texto del 39, probablemente muy dañino para la idea de brigada internacional y para el concepto en general de la guerra de España y de las milicias. Como he dicho antes, que no eran una maravilla, pero tampoco eran el infierno. Es decir, es lo que era y lo que ocurrió en aquel momento. Por tanto, esta reedición lo que trata es poner los puntos sobre las íes, es decir, tratar de mostrar lo que es cierto de lo que cuenta Émile Gillan, más que eso, el decir qué no es cierto, qué está tergiversado, dónde está el despecho del autor.
Hay también algo muy curioso, Eduardo, que has vivido y es el que has podido encontrarte con brigadistas con muchísimos años, ahora nos contarás, vivos, que te han contado sus experiencias. En concreto, creo que has estado con 2 de ellos, porque tampoco quedarán muchos. Poquísimos, contados con los dedos de las 2 manos como mucho. Pues sí, mira, hace unos días estuve con los miembros de la asociación ACER, francesa, la Asociación de Amigos de los Excombatientes Republicanos de la Guerra de España. Es una asociación francesa formada por descendientes de brigadistas, de combatientes. Bien, con ellos tuve la suerte de recorrer el campo de batalla de la Batalla de la Granja en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, y tuve la fortuna inmensa de que vinieran todavía vivos, inconcebiblemente, es decirlo así, 2 hermanos, los hermanos Almudévar, tanto Vicente, que tiene 98 años, como Pepe, que tiene 96, vinieron y estuvieron conmigo durante un fin de semana, con lo cual pude compartir y charlar con ellos. Pepe formó parte de la 129 Brigada Internacional, la última que se formó, con esquejes de otras brigadas, fundamentalmente muchos italianos, y Vicente no formó parte de las brigadas internacionales, pero combatió con ellas en la Batalla de la Granja, formando parte de un batallón de apoyo de la 21 Brigada Mixta, la 31. Y sus experiencias, eso que te podían contar, ¿tienen relación con lo que dice Nick Gillan o ninguna? Bueno, digamos que es un contrapunto respecto a ello. Es decir, ellos, sobre todo cierta parte de lo que cuentan, efectivamente Nick Gillan no cuenta todo mentiras. Es decir, no vamos a decir que Nick Gillan es un cúmulo de falsedades. No es cierto. Nick Gillan cuenta muchas verdades sobre las brigadas internacionales y toca muchos problemas, ¿no? Y la falta de cohesión de un ejército formado por múltiples nacionalidades. Recordemos que Francisco Aro Caballero, en el 37, mientras es presidente del Consejo de Ministros en la Segunda República, él unifica las tropas que dan el Ejército Popular de la República, es decir, unifica a las milicias con los profesionales y militariza las brigadas internacionales. Entonces crea una unidad militar en la donde hay soldados profesionales, milicianos españoles y unidades milicianas formadas por extranjeros. Este galimatías de ejército, donde, esto lo decía muy claro el general Walter en la Batalla de la Granja, donde para dar una orden me hacen falta 5 traductores, este galimatías, como he dicho, pues efectivamente tiene una tara de inacción, de falta de efectividad por esa falta de cohesión. Ahora bien, ellos estaban muy orgullosos de haber participado en la Guerra Civil, en la Guerra de España, y ellos desmienten muchas de las relaciones que él explica entre los españoles del ejército y los brigadistas. Esa falta de cohesión, esa falta de compañerismo, ese nosotros somos los españoles, vosotros sois los brigadistas, que tanto resalta y recalca en el libro Nick Gillan, pues Pepe Almudévar, que formó parte de una brigada internacional, lo niega de plano. No obstante, es interesante, muy interesante leer este libro. Leeremos, supongo que muchos, a lo largo de este 2016, precisamente porque este 80 aniversario del inicio de la Guerra Civil, pues es algo importante, será un hito, supongo. Pero si tuvieras que decir por qué es importante, a pesar de tus posturas, a veces en contra y a veces a favor del propio autor, ¿por qué crees que es necesario, o por lo menos interesante, leer El Mercenario? Bueno, pues por varias razones. La primera, es un testimonio de primera mano de una persona que participó en la Guerra de España y efectivamente el tipo vivió la guerra con sus contradicciones o con sus verdades. 2, es un viaje. Es un libro de viaje. Es un viaje que empieza en Bélgica, empieza en 1936 en Bélgica y termina en París en 1938. Entonces, para la mayoría de los brigadistas internacionales, la Guerra de España fue un viaje. Para algunos empezó el viaje, para todos empezó el viaje, en el 36. Para algunos terminó en el 38, para otros acabó en el 45, para otros acabó en el 49 y para otros no acabó nunca. Y siguieron en la brecha luchando contra el fascismo, la intolerancia, o acabaron en cárceles en su país, como muchos de los americanos que acabaron después de la Guerra de España y de la Guerra Mundial, acabaron perseguidos por McCarthy y su caza de brujas comunistas en Estados Unidos. Por tanto, el libro es muy interesante desde ese punto de vista, porque es una experiencia personal. Y todos sabemos que lo personal siempre va a ser único. Puede haber verdad, de hecho hay verdad, y hay mentira, y hay tergiversación, pero esa es la vida y esa es la condición humana. Pues muchísimas gracias, Eduardo Juárez. Ha sido un placer.